Hola, buenas tardes. Les damos bienvenida al tercer encuentro de este ciclo que hemos llamado Encuentros Dinámicos, que ya tuvo 2 emisiones. Hoy llegamos a la tercera. Este ciclo se desarrolla durante todos los martes del mes de agosto y del mes de septiembre, siempre a las 18:30 y por el Facebook. Queremos agradecer a todos quienes nos han dado su apoyo en este tiempo, indicándonos que les ha parecido de utilidad el ciclo y solicitando a la vez su inscripción a través del formulario de Google. Como ya saben, el acceso es gratuito y la inscripción se completa a través de ese medio. El propósito de este encuentro tiene que ver con poder conversar, autores y docentes del territorio uruguayo, para encontrar un pienso en común, un poder hablar sobre los temas de interés. Ya hemos desarrollado temas en relación al territorio y en relación a la gestión, y hoy estaremos abordando el tema de la inteligencia artificial de la mano de Mario Sui. Mario Sui es ingeniero electrónico, es docente en disciplinas industriales, es director de capacitación docente en la ORT Argentina, coordina el área de capacitación docente también en educación tecnológica e informática en la Escuela de Maestros del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y es autor de 2 libros publicados por Noveduc, que se titula Robótica y Automatización de los conceptos a la didáctica, a ver ahí se ve mejor. Un libro que nos va a hablar de programación, de educación tecnológica, de pensamiento computacional y de interdisciplina. Y hoy vamos a estar hablando de este libro que salió en mayo, está editado también por Noveduc y se llama La inteligencia artificial llegó a la escuela, explorando con los chatbots en el aula. Recordamos que quien desea adquirir el libro lo puede hacer a través de los celulares que figuran aquí debajo. Acompaña a Mario la maestra directora Jimena Canales, ella es de la ciudad de Melo y en este momento dirige la escuela de práctica número 46 y ha tomado el desafío de poder conversar con Mario sobre el tema. Dinámica Libros es una librería ubicada en El Pinar, en la ciudad de la Costa, República Oriental del Uruguay, y está especializada en literatura infantil y libros de educación. Bueno, le damos la bienvenida a Mario y Jimena, a ver si están por aquí. Buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, acá sabemos que yo estoy en Ciudad de la Costa, que todavía no llueve, y sabemos que Jimena, que está en Melo, tiene una abundante lluvia por allí. Así que, bueno, los dejo conversar y nos encontramos al final del encuentro. Muy bien, gracias. Bueno, Mario, ¿qué te parece si para comenzar con la conversación comenzamos por algunos conceptos, quizás relacionados a la inteligencia artificial? Por ejemplo, ¿cómo se originó? ¿Con qué intención se produce su creación? ¿Y por qué, a pesar de que ya hace un tiempo la inteligencia artificial está instalada, todavía no se había colocado como tema de conversación y de debate? Bueno, vamos a tratar de contestar un poco estas preguntas. En principio, la inteligencia artificial surge a mediados del siglo pasado. Los fines con los cuales surge son muy discutibles y hay distintas miradas y dimensiones, ¿no? Fines de investigación, fines científicos, fines vinculados más con mejorar la productividad, fines que tengan que ver con cuestiones militares, es decir, seguramente es una conjunción de esos fines. Lo que seguramente no fue creado en principio es con fines educativos, ¿no? También a veces se la trata de definir a la inteligencia artificial y para algunos al definirla dicen, bueno, en realidad no es ni inteligencia ni es artificial, no es inteligencia porque a veces decimos, bueno, la inteligencia es solo una facultad de los seres humanos y en realidad estos son máquinas que intentan emular, simular
ciertos comportamientos que tienen que ver con nuestras formas de razonar, de tomar decisiones, de percibir el mundo. Y así como hay máquinas que de alguna manera reproducen y amplifican nuestras fuerzas, nuestros movimientos, es como pensar en una máquina que de alguna manera emule nuestras capacidades vinculadas más con lo cognitivo. Entonces ahí está lo de inteligencia, y lo de artificial también es un debate, porque por un lado depende el uso que se haga del término artificial, porque en principio uno diría, bueno, no es artificial porque existe, y si existe, bueno, ya pasa a ser algo natural, pero en realidad es artificial porque, tomando la palabra artificio, bueno, es algo creado por el hombre, ¿no? Y vos me decías, bueno, ¿por qué ¿por qué en este último tiempo empezó de alguna manera a entrar más en hacer un tema de interés y de divulgación y de uso más común? Y bueno, tiene que ver con que los avances que fueron sucediendo en relación a la inteligencia artificial permitieron que el gran público o los ciudadanos comunes, como nosotros, que no somos expertos, pudiésemos empezar a interactuar con estas tecnologías de manera más visible, porque en realidad ya veníamos interactuando con muchas de ellas sin ser conscientes, ¿no? O sea, hay algoritmos, claro, ¿sí? Algoritmos que están ahí guiándonos en algunas decisiones que tomamos o algunas rutas que tomamos, pero de alguna manera estos últimos cambios que hubo en estos últimos 2, 3 años deliberadamente pusieron la tecnología al servicio de cualquier persona que no necesita tener conocimientos muy profundos, ¿no? Tal cual. Y decime, ¿qué particularidades tiene el chat GPT para haber causado el revuelo que causa? Bueno, en principio, ChatGPT es es un producto, hasta incluso una marca comercial, digamos, ¿no? Si uno quisiese correrse un poco de la marca, bueno, pero es como acá en Argentina es la Gillette, ¿no? Gillette es una marca, pero en realidad es hojita de afeitar, auspicia Gillette. Bueno, en realidad de lo que hablamos son chatbots inteligentes, digamos, ¿no? Donde ChatGPT es uno de ellos. Digamos, la particularidad o por qué causa tanto revuelo, siendo que la inteligencia artificial ya existía, tiene que ver justamente con esta cuestión del lenguaje, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos, si hay algo que nos caracteriza, nos identifica, nos diferencia, tiene que ver con el lenguaje. El lenguaje como medio de expresión, como medio de escritura, como medio de comunicación, y de repente que haya algo, un ente artificial que escribe y que nos habla del mismo modo que lo hacemos nosotros, bueno, de alguna manera nos genera incertidumbre, duda, interés, curiosidad, respeto, temor, cuando en realidad ya había otros desarrollos bastante avanzados, como por ejemplo la generación de imágenes ya existía, la generación de música ya existía, pero realmente el texto es algo que era como una barrera en la cual uno dice, aquí es donde ya la cosa empieza a parecerse más a lo humano, ¿no? Entonces ahí hay Entonces yo creo que pasa por ahí. Contanos, ¿la inteligencia artificial se entrena? Bueno, a ver, ¿qué? ¿Se entrena y cómo? Se entrena y cómo. Bueno, en principio la palabra entrenamiento también, de vuelta, es una palabra más asociada a los seres humanos, ¿no? Pero bueno, hay una analogía entre esta idea de prepararse, aprender, que de vuelta uno podría entrar un poquito más en fin, en más detalle y decir, bueno, el concepto de aprendizaje en los seres humanos es el mismo que el concepto de aprendizaje en las máquinas, es lo mismo que el concepto de aprendizaje en los animales. Bueno, es un debate muy interesante, pero de alguna manera esta idea de entrenar a la inteligencia artificial tiene que ver con poder darle cierta información, poder darle ciertas reglas,
para que se comporte de determinada manera. Entonces, hay un nivel de entrenamiento que está hecho por los especialistas, esa caja negra que hay en aquellos algoritmos que solo los manejan y los desarrollan, bueno, gente más especializada en el tema. Pero hay un nivel de entrenamiento al cual nosotros, los no especialistas en inteligencia artificial, tenemos acceso, digamos, ¿no? Después en más detalle podemos hablar, pero la idea de esta idea de, incluso cuando nosotros estamos interactuando con estos chatbots, nosotros lo podemos de alguna manera ir preparando, ir entrenando para que nos responda con alguna intencionalidad, con algún fin, y hay todo un entrenamiento que nosotros podemos hacer. Bueno, lo mismo pasa con las imágenes y lo mismo pasa con otras tecnologías, pero de alguna manera nosotros los seres humanos podemos, a partir de cierto entrenamiento previo que tienen estas tecnologías, poder agregarle, los seres humanos, me refiero a los que no somos especialistas, sino que somos más bien usuarios, cada vez más las tecnologías están más transparentes en un sentido para que nosotros podamos darle cierta orientación hacia cierto objetivo que nosotros nos proponemos. Bien. Y cuando hablamos de inteligencias artificiales generativas, ¿a qué se hace referencia? Bueno, ahí digamos, hay una distinción que puede ser muy útil, que es poder diferenciar lo que se llama inteligencia artificial discriminativa de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial discriminativa es aquella que está entrenada para poder discriminar en el sentido no del racismo, sino discriminar en el sentido de diferenciar. Más allá de que también hay todo un tema respecto a los sesgos, pero básicamente es una inteligencia artificial que está entrenada para poder identificar, dados dos objetos, poder identificar de cuál de esos dos se trata, y sus usos están muy popularizados y ya desde hace bastante tiempo. Uno de esos es en la medicina, donde los sistemas de inteligencia artificial son entrenados para asistir a los médicos en el diagnóstico por imágenes. Entonces, ahí vuelve esta idea de entrenamiento, porque se entrena a los sistemas para que puedan aprender, bueno, qué es una imagen, una radiografía de cierta patología y qué es una radiografía sana, y cuanta mayor cantidad de casos con algún tipo de patología y casos sanos tiene el sistema, cuando aparece una nueva radiografía, una nueva imagen, ese algoritmo puede, con un cierto porcentaje de probabilidad, decir si hay o no cierta patología. Entonces, esta es lo que se llama la inteligencia artificial discriminativa. Lo mismo pasa, por ejemplo, los autos autónomos que se están desarrollando cada vez más, bueno, tienen la capacidad de poder, gracias al entrenamiento, de poder distinguir lo que tienen delante, si hay un auto, si no hay nada, si hay un árbol, si hay una persona, si hay un perro. Y todo eso tiene que ver con un entrenamiento en base a ciertas imágenes que van siendo tagueadas, categorizadas, y el sistema después puede reconocer. Las inteligencias artificiales generativas, lo interesante es que se basan en las discriminativas como a la hora del entrenamiento, pero más que poder diferenciar una cosa de otra, tiene la capacidad de crear algo nuevo, algo que no existe. Esa idea de genera un texto, genera una imagen, genera un video, genera música, a partir de, bueno, cierto entrenamiento que, bueno, en el libro un poquito explicamos cómo lo exploramos con los estudiantes, ¿no? Pero son como dos categorías complementarias. La inteligencia artificial utilizada para generar, para producir, que es la que realmente se empezó a popularizar un poco más en estos últimos años y es la que de alguna manera nos sorprende por esta capacidad de crear lo que no existe, ¿no? Tal cual, bárbaro. Ya hablamos entonces de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, ¿y los prompts? Bueno, esa palabra últimamente la escuchamos muy seguido, prompts. Sí, son esas palabritas que se van poniendo de moda y que después pasan a formar parte Sí, tal cual, pasan a formar parte del lenguaje y ya se naturalizan como parte del lenguaje y en algún momento pasan
a aceptarse popularmente y académicamente. Bueno, básicamente, a ver, cualquiera de nosotros que interactuamos con alguna inteligencia artificial generativa, tenemos algún espacio para que nosotros podamos pedirle lo que queremos. Bueno, es esa petición que nosotros hacemos, es de alguna manera ese prompt, ¿no? Ese texto que nosotros escribimos con alguna pregunta, con alguna frase, con alguna idea, ya sea pidiéndole que genere algún tipo de texto o pidiéndole que genere alguna imagen. Bueno, a eso se lo suele llamar prompt. No más que eso, digamos. Que es sumamente importante a la hora de ponerme a experimentar y a trabajar en el chat, porque si yo no sé qué es lo que le voy a pedir, es como que a veces uno queda en esa experimentación, a veces se frustra porque lo que uno escribe no es lo que interpreta o cómo lo interpreta ese chat, ¿no? Tal cual. Sí, porque en realidad, claro, es qué quiero y la clave es cómo, ¿no? O sea, cómo lo pido, ¿no? Entonces ahí está, porque yo puedo saber muy bien lo que quiero, pero si ¿cómo lo pido? Tengo que encontrar cómo pedirlo, y ahí está la diferencia entre aquel que dice, che, pero esto no sirve para nada. Yo le pregunté quién fue tal o qué sé yo, y me contestó cualquier cosa. Y aquel que dice, no, pará, a mí me resirve, yo lo estoy usando como un asistente en mi trabajo. Entonces, bueno, la diferencia está en poder sacarle el mejor provecho a la herramienta, y eso pasa por experiencia en cómo escribir esos prompts. Y bueno, hay muchas reglas, ya empieza a haber teoría alrededor, ya se empieza a conceptualizar, pero básicamente hay mucho de practicar, de ir dándose cuenta uno cómo es la mejor manera de obtener aquello que uno quiere, digamos, ¿no? Tal cual. Bueno, ya entrando un poquito en el libro, que está fantástico. Veo que ahí lo tenés como... Sumamente recomendable, una lectura muy, muy fácil, muchos ejemplos, mucha guía. La verdad que está fantástico el libro. Ahí veo que tenés como papelitos que le pusiste como marquitas. Millones. Está muy marcado, millones. En tu libro vos lo planteás en dos partes. En la primera parte, que se titula Un marco pedagógico para la inteligencia artificial. Antes de entrar en ese marco, déjame preguntarte, ¿por qué como docentes deberíamos considerar explorar la inteligencia artificial en el aula? Y no queda otra. A ver, en principio, la inteligencia artificial existe más allá de que nosotros la aceptemos o no y nos peleemos con ella. Es una herramienta que está empezando a formar parte de la vida cotidiana de los estudiantes, de la vida cotidiana de los profesionales, de la gente que estudia en la universidad. Ya pasa a ser una herramienta cada vez más que acompaña es una palabra un poco complicada, no decir que acompaña, ¿no? Porque es una tecnología, pero de alguna manera la escuela tiene que hacerse cargo, los docentes tienen que hacernos cargo de poder conocerla, poder explorarla, porque si nosotros no la analizamos y no la incorporamos de alguna manera al aula, obviamente con un sentido pedagógico, esa herramienta de alguna manera igual va a estar acompañando a los chicos y las chicas, y qué mejor lugar que la escuela para que ese acompañamiento pueda ser crítico, pueda ser significativo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, tengo que asumir como docente un rol exploratorio porque estoy trabajando con una tecnología que
que no la conozco del todo y que está cambiando todo el tiempo. Y todo el tiempo aparecen nuevas herramientas, nuevas tecnologías o actualizaciones de las mismas. No puedo esperar a que se estabilice. Tampoco me tengo que convertir en experto en las herramientas porque van cambiando todo el tiempo. Entonces lo que me tengo que convertir es un experto en explorar estas tecnologías que van cambiando todo el tiempo. Entonces la expertez iría orientada a este espíritu exploratorio, esta idea de, bueno, vamos a mirar siempre desde alguna mirada pedagógica qué es lo que sucede con estas tecnologías, cómo las puedo de alguna manera explorar, trabajar, etc. Entonces como que no, la exploración es un destino, digamos, y me parece que la idea de explorar es una palabra no menor porque no es usar, pero un espíritu de, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa. Voy a probar esto, voy a probar lo otro, ¿no? Y tener ese espíritu adentro del aula, ¿no? Lo cual a veces genera un poco de tensiones porque no sé con lo que me voy a encontrar. Exacto. Lo desconocido genera eso, tal cual. Tal cual. Por eso es fundamental, sí, lo que vos planteás de la exploración. En el capítulo 2, ahí empezás a hablar sobre el rol docente ante la inteligencia artificial. Y ahí en la página 68 planteas el tema del chat GPT y la educación, una relación dilemática. ¿Se perjudica a los estudiantes si no incluimos la inteligencia artificial en la escuela, si no nos empezamos a hacer cargo? Bueno, ¿cuál tiene que ser, a tu criterio, la actitud del docente frente a esta toma de decisiones respecto a la inteligencia artificial? Tal cual, sí, es un poco retomando lo que decíamos antes. Ahí hay un desafío y un consejo que, no me gusta dar consejos, pero alguna de las exploraciones que hacemos en el libro tiene que ver con, para que el docente se sienta más seguro, una posibilidad es explorarla fuera del aula con alguna temática en la cual yo me siento muy seguro, yo sé mucho sobre el tema, yo conozco mucho. Bien. Y entro a interactuar con la herramienta, pero no para buscar información. Para buscar información está Google. Ese es el principal, no digo error, pero es una de las principales actitudes o comportamientos que solemos tener al comienzo. Tomarlo como si fuese un buscador. Y no es un buscador, no es un buscador. Es un generador de texto en base a una base de datos, de textos que tiene acumulados, pero su objetivo es poder generar textos combinando esa información que tiene y combinando el pedido que nosotros le hacemos. Entonces, una manera de hacerse cargo es, bueno, primero lo voy a explorar yo para cosas que yo conozco mucho. Entonces ahí lo que me doy cuenta es que cuanto más sé, más la puedo aprovechar porque si bien al principio voy a encontrar que las respuestas no me terminan de completar, si empiezo si empiezo a repreguntar y a hilar un poco más fino, puedo ver que realmente puedo sacarle el provecho. Entonces, esa es una línea de exploración. La otra es al revés, ir por el lado de lo que no sé, de lo que no conozco. Lo que pasa que ahí, lo que suele pasar es que tengo menos criterio para poder determinar si lo que viene me sirve o no me sirve y también para poder repreguntar, ¿no? Y hay una tercera que es tratar de encontrarle los límites, tensionarla, ¿no? O sea, decir, la voy a provocar, voy a tratar de... está esta idea de los sesgos, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones de estas respuestas que son políticamente incorrectas, que cada vez aparecen menos, porque lo que se caracteriza, uno cuando interactúa con ChatGPT, lo primero que llama la atención es ese tono amable, neutro, y que siempre quiere quedar bien con todos. Entonces, es lindo decir, a ver cómo lo puedo sacar de su zona de confort. Y realmente aparecen cosas muy interesantes, donde uno empieza a encontrarle a estas tecnologías su punto flojo, pero punto flojo en el sentido de que
teniendo en cuenta que somos educadores, bueno, está bueno poder ser conscientes de por dónde vienen las problemáticas y cómo ir ajustando para aprovechar su uso, ¿no? ¿Cuáles son a tu criterio las habilidades que los estudiantes estarían desarrollando al utilizar la inteligencia artificial? ¿Cuál sería el uso más adecuado? Bueno, a ver, las habilidades que vayan a desarrollar los estudiantes van a depender mucho de la propuesta didáctica, pedagógica en la cual se enmarque el uso que el docente les proponga. El uso natural de los chicos y las chicas, si no hay intervención docente, es ir a buscar las respuestas a las preguntas, es ir a pedir, a ver, estoy generalizando, ¿no? Porque si no pareciera que todos los chicos y las chicas se basan en estas herramientas, pero bueno, están muy al alcance de la mano y son muy tentadoras. Entonces, si no hay una mediación pedagógica, bueno, en general lo que van a buscar los chicos y las chicas es información, producción de la tarea, simplificación de la tarea. Entonces, el desafío acá es que en vez de que los chicos y las chicas utilicen ChatGPT para que les resuelva lo que en Argentina llamamos las tareas escolares, sí, poder trabajar y desarrollar capacidades para que utilicen ChatGPT para que les ayude a aprender, para que les ayude a reflexionar. Y para eso hay que hacer un contrato didáctico en relación a, mira, vamos a trabajar con este tema, vamos a trabajar con este contenido, vamos a trabajar con esta problemática. Ustedes van a poder usar esta tecnología, pero el desafío que tenemos es que ustedes puedan encontrar la mejor manera de preguntar y hasta incluso, yo lo que voy hablando como docente, yo no voy a evaluar las respuestas que ustedes traen, sino las preguntas que ustedes hacen. Hasta incluso usted, en el libro hay una actividad donde el docente directamente les dice a los estudiantes, a partir de un tema... preguntas. Claro, a partir de un tema que ya aprendieron, o sea, cuando ya aprendieron algo, les pide que interactúen con ChatGPT para ver qué responde ChatGPT ante esas preguntas. Y lo que los chicos se van dando cuenta es que, como es un tema que conocen mucho, hay que empezar a interactuar con ChatGPT. Y el docente dice, tráiganme solo, como entrega al trabajo práctico, las preguntas que les hicieron. No importa las respuestas. Entonces ahí el docente va viendo cómo los chicos ponen en juego lo que saben para poder interactuar con ChatGPT y ver, bueno, no, pará, pero esto que me estás contestando en realidad no es tan así, ¿no te parece? Ah, sí, es verdad, y ahí va ChatGPT mejorando. Entonces, una de las capacidades y habilidades a desarrollar es esta capacidad de preguntar, de interrogarse, de repreguntar. Después, otras capacidades, un poco lo que decíamos antes, es de poder tener como un asistente que me ayuda a pensar, que me ayuda a encontrar por mí mismo las respuestas, y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es entrenar al ChatGPT, y hoy cada vez es más fácil que un docente lo pueda entrenar y darle a los alumnos esa aplicación para que el ChatGPT, cuando los pibes le preguntan, no le dé la respuesta, sino que asuma como un rol constructivista, ¿no? En el sentido de y cuanta más información en ese entrenamiento le demos acerca de las características de los estudiantes, mejor va a ser ese feedback, e incluso hasta se puede llegar a personalizar y diciéndole, mira, tengo estudiantes de estas características que saben esto, no saben esto, les cuesta esto, no les cuesta lo otro, te voy a pedir que te voy a cargar algunos textos con los cuales ellos están estudiando, y lo que te voy a pedir es que a medida que los alumnos te vayan preguntando, vos lo vayas orientando, pero no le des la respuesta. Ok, te contesté ChatGPT, vamos para adelante. Y bueno, eso hoy realmente se puede hacer y es muy interesante porque además les ayuda a los estudiantes a desarrollar una manera distinta de vincularse con estas tecnologías, ¿no? O sea que ahí hay y va quedando en evidencia la metacognición.
el mismo alumno se va dando cuenta de sus propios procesos de aprendizaje y el docente también va acompañando eso, que es tan necesario hoy en día. La verdad que sí. Tal cual. Es una linda herramienta para favorecer la metacognición. Tal cual. Bueno, pero y si pensamos en un docente que todavía no ha incluido nada sobre la inteligencia artificial, nada en su planificación, ¿vos qué le recomendarías? ¿Qué le dirías? Como para animarlo a comenzar o por lo menos a comenzar a pensar. Bueno, un poco empezá por lo que, en principio, usalo vos en tu casa para aquello que sabés. Y después cuando lo usás en el aula con tus estudiantes, también utilizalo a partir no para que ellos aprendan sobre un tema nuevo, sino para que ellos interactúen sobre algo que conocen. Entonces ahí va a ser una zona de confort más interesante para todos, digamos, y más rica. Entonces, el consejo es ese, exploralo vos como usuario, como docente, para tu vida diaria, tu vida profesional, y después llevarlo al aula, pero para trabajar sobre alguna temática que los chicos ya han aprendido. Sí. Bien. Eso sí. En la parte 2 del libro, vos empezás a hablar, que se llama La inteligencia artificial en el aula, empezás a hablar sobre el detrás de escena de la inteligencia artificial. Sí. Contanos un poquito sobre eso. Claro, hay como un detrás de escena, hay distintos niveles de detrás de escena, ¿no? Hay uno donde es inabordable porque es más esa caja negra de los especialistas, pero hay un detrás de escena que podemos llegar a comprender. Entonces lo que hacemos es, hay toda una secuencia didáctica planificada para que los estudiantes aprendan y entiendan y comprendan cómo es esto que se genera un texto automático y un párrafo y un texto coherente a partir de un prompt. Y lo que hacemos es que el propio ChatGPT explique cómo funciona. Es decir, ponemos a los estudiantes a explorar, dialogando con ChatGPT, acerca de cómo funciona ChatGPT. Ahora, ¿qué pasa? Esto no es tan simple, porque si yo le pregunto, ChatGPT, explícame cómo funcionas, la información que me da es compleja. Entonces, ahí hay toda una interacción entre el docente, ChatGPT y el alumno, se forma una tríada, donde parte de la información o parte del modo de preguntar lo va dando el docente que previamente se formó, se capacitó en algunas cuestiones muy básicas que le permiten ir orientando a los chicos para que modifiquen la forma de preguntar y ChatGPT empieza a contestar en un tono que no es que va a banalizar la información y la va a llevar a un nivel donde lo simplifica tanto que no termina siendo una explicación, sino que hay formas de que realmente se entienda. Entonces hay toda una secuencia donde los chicos aprenden cómo es que un texto se genera de manera automática y lo aprenden preguntándole a este generador de textos automáticos. Claro. A medida que iba leyendo tu libro, siempre veía presente el tema de las preguntas y de las buenas preguntas. Y en el capítulo 6, vos haces hincapié en eso, en el arte de preguntar, ¿no? ¿Qué estrategias pueden utilizarse en una clase para crear esa cultura de las buenas preguntas? ¿Cómo generar la cultura de las buenas preguntas en torno a la inteligencia artificial para generar todo esto de los aprendizajes? Bueno, a ver, por un lado, ChatGPT abre una oportunidad de volver a revalorizar el rol de la pregunta en la escuela, ¿no? Porque en un mundo donde las respuestas están cada vez más al alcance de la mano, son instantáneas, son automáticas, bueno, ¿qué mejor que la escuela ponga foco en, bueno, pensemos en formar para las buenas preguntas, porque las respuestas están. Entonces ahí hay
una oportunidad inmejorable de decir, bueno, vamos a aprovechar esta tecnología en nuestro propio beneficio, volviendo un poco a esta idea de Paulo Freire con la pedagogía de la pregunta, ¿no? Que en realidad era una pedagogía empleada en principio por fuera de la escuela, por el tema de la alfabetización y demás, pero que después se trasladó también al sistema educativo en general, es decir, volver a valorar el tema de la pregunta, de la repregunta, esta idea de nunca hay una sola pregunta, siempre hay un ida y vuelta, nunca te quedes con la primera pregunta. Entonces hablamos del arte de preguntar como un arte o como una ciencia, ¿no? Como una combinación entre arte y ciencia que es muy valorable y es una oportunidad y que sobre todo teniendo en cuenta que las respuestas están. Lo importante es poder preguntar y poder saber la mejor manera de preguntar. A mí me generó muchísimo entusiasmo en las actividades de experiencia que propones acá, cómo se va guiando eso, el hacer foco en eso que yo pregunto, cómo lo pregunto, que no me tengo por qué quedar en eso, sino que lo tengo que rever, y cómo van surgiendo también espontáneamente nuevas preguntas y respreguntas que van ayudando en esas construcciones, y cómo los chiquilines se motivan y se entusiasman y generan esas mismas situaciones, ¿no? Y a medida que uno le va proponiendo o va cambiando de situación, cómo ellos ya se van enfocando en que tienen que mirar en esos aspectos para poder llegar a lo que a sus cometidos, a los que se proponen. Y está bueno porque justamente en este momento donde todo es ya, todo es para ahora, todo es instantáneo y pareciera que los chicos y también los adultos no tenemos paciencia y queremos todo ya, poder entender que hay toda una ida y vuelta hasta poder obtener ese resultado que yo estoy esperando, bueno, también es formativo en relación a, bueno, mirá, no todo es instantáneo, no todo es para ahora, no todo es tiro, devuelvo y ya está, ¿no? Entonces ahí hay una cosa también muy formativa. Siempre y cuando, de vuelta, si esto no está mediado por el docente, esto no sucede. Tal cual. Este es la escuela. Por generación espontánea, lo que tendemos todos a hacer es a utilizarlo de la manera... Es una herramienta que apoya, que acompaña, pero que es el docente la clave para que todo suceda, es el docente, tal cual, sí, tal cual. Bueno, yo la verdad que a medida que iba leyendo el libro iba haciéndome un montón de preguntas y descubriendo cuestiones nuevas y analizando prácticas que ya habíamos realizado. Y pensaba que lamentablemente nosotros los docentes no tenemos mucho tiempo para dedicarnos a la exploración y al estudio, pero está buena tu invitación y tu forma de enfocar esa exploración, como decías recién, bueno, desde lo cotidiano, porque a veces no nos damos cuenta que la inteligencia artificial hace tiempo que está a la vuelta de nosotros y la utilizamos y naturalmente la utilizamos también. Pero esa idea de exploración, a partir de ahí, me gustó muchísimo y me gustaría preguntarte, a ver si nos recomendás algún otro libro, algunas otras ideas, para poder seguir en esa búsqueda y en esa exploración. Bueno, esta última pregunta vamos a transparentar de que estaba preparada, entonces yo tengo acá un libro para mostrar, no de casualidad, digamos. Bueno, más allá de este libro, que obviamente estamos hablando, pero a ver, hay varios libros que pueden guiar para entender esta complejidad que hay detrás de la inteligencia artificial, más allá de la educación, poder entender la puja de intereses y de factores que tienen que ver con la política, con lo ambiental, con lo económico, con el poder,
y de alguna manera hay, como sucede con otras tecnologías, pero esta de alguna manera tiene un impacto, un efecto y un detrás de escena muy interesante. Este es un libro, Kate Crawford, Atlas de Inteligencia Artificial, Poder, Política y Costos Planetarios, donde incluso habla del costo ambiental, ¿no? Que uno ve algo virtual y dice, bueno, esto no tiene ningún impacto ambiental, y en realidad, bueno, todo el tema de los servidores, la huella de carbono, todo lo que se está consumiendo de recursos naturales, de energía y demás, cada vez que un prompt entra y el ChatGPT te contesta, es realmente sorprendente. Y por otro lado, bueno, esto que vos preguntabas al principio de cómo surge, por qué surge, a qué intereses responde, bueno, estos textos da una mirada multidimensional de la temática, ¿no? Así que este podría ser un libro interesante para recomendar, con tiempo, hay que leerlo despacio, tranquilo. Buenísimo. Pero bueno, complementa un poco lo educativo. Bárbaro. Buenísimo. Eli. No se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Qué interesante todo, la verdad que a mí me movilizó mucho el libro, me movilizó mucho el tema. Estuve esta semana escuchando podcast, leyéndote, Mario, haciéndome preguntas, haciendo reflexiones. También comentarles que en el chat aparecieron un montón de reflexiones y preguntas de docentes que están participando en la charla, que ahora les voy a compartir. Algunas de ellas me siento espejada, me siento reflejada. Y bueno, se las voy a leer, y Mario, te doy también ahí un espacio para que puedas hacer tus comentarios. Las estoy leyendo, leyendo. Ahí va, yo las agrupé mientras estaba el chat por personas. Tenemos a Mirta Fernández, que hace esta comparación, dice, ¿podríamos comparar el prompt con una llave adecuada para interactuar con el chat? ¿No? Como si fuera esta cuestión de entrar, ¿no? Sí, después, ¿es una pregunta o es una...? Sí, está como pregunta, a ver. Sí, el único es que la llave es uno la prueba una vez, abre o no abre, y si abrió ya está. Y acá esta idea de que es una llave que después hay que abrir otra llave, son como cajas dentro de cajas, ¿no? Esta idea de repreguntar. Entonces, es una llave que hay que seguir avanzando de manera iterativa, digamos, iterando. Pero está bueno lo de la llave, sí. Sí, me pareció una linda metáfora. Dice, tal vez es necesario tener claro que cada vez más nuestros estudiantes a futuro tendrán que interactuar en su vida cotidiana con estas herramientas, pero capaz que sean capaces de hacer un uso significativo, no solamente de aplicadores, ¿no? de la herramienta. Y pregunta, ¿posibilitar un acercamiento lúdico al chat en el aula es posible? Sí, es que la exploración, el explorador no juega. Tiene límite. El explorador, o sea, mi libro, yo me divertí mucho escribiendo el libro, más allá de lo que sufrí por escribir, bueno, no me quiero poner en escritor, ¿no? Pero escribir es placer y también es sufrir, pero lo que estamos siguiendo en el libro lo estamos probando en el aula, y entonces estaba todo muy simultáneo, digamos, pero realmente es muy divertido cuando uno dice, le voy a preguntar tal cosa a ver qué me contesta. Y cuando uno ve que no contesta lo que esperaba, o sí, que logra que diga, lográs hacerle decir lo que no te quería decir. Entonces, ese rol exploratorio puede ser tranquilamente muy lúdico, sí. Si no nos preocupamos por la información, si nos preocupamos más por la metacognición, como decía Jimena, entender, bueno, ¿para qué me pasa a mí cuando me contesta de esta forma? ¿Y por qué le estoy diciendo hola? ¿Por qué le estoy agradeciendo? Tal cual. ¿Qué va a cambiar si le digo hola o no le digo hola? Bueno, una de las cosas que me parece que incluso la trae Ana acá dentro de los comentarios, y que a mí también me quedó resonando, es el tema de llamarlo conversación, que mucha gente habla de conversación, ¿no? En vez de interacción. En realidad hay una persona que cuando está acá haciendo mención habla de interacción. Mirta dice como cuando interactamos con el chat, en vez de decir cuando conversamos con el chat. Y esa diferenciación me parece sumamente importante, porque darle la entidad de un otro al chat
me parece sumamente Lo errado. humanizamos. Creo que eso, sí, humanizarlo, creo que eso es una un de las problema. cosas que también podemos traer al aula para pensar Sí. en esto de cómo nos relacionamos con la tecnología, ¿no? Ujú. Sí, ahí, bueno, en el libro justamente hacemos esta mirada crítica de la palabra conversar, porque el propio chat te dice Ay, que sí. conversa, y el concepto de conversación es entre humanos, es muy distinta a la conversación entre humanos. Y por otro lado, eh, eh, no sé allá en Uruguay, pero acá nos apareció de repente en el WhatsApp un intruso, ¿no? Que nadie lo eligió y que está como un contacto más y Sí, es verdad. se naturaliza y bueno, formar a los chicos y las chicas para decir, no, pará, si bien saben que no es una persona, pero es un tema complejo, y hay que trabajarlo, tal cual, Sí. hacerlo Sí, que la consciente. no naturalización, el estar conscientes también de los poderes que se manejan atrás. Cuando pensaba en tu libro, viste, hay libros o hay maneras de tratar este tema, el de la inteligencia artificial, que tienen que ver con conocerla, con tomarla como un objeto de estudio, investigar cuáles son sus usos, ¿no? Digamos, esa podría ser una mirada. La otra es la de explorarlo, que es la que vos, me parece que en el libro es lo que más haces y que justamente desde ese punto de vista ayuda como a romper por lo menos la barrera del miedo que puede ocasionar encontrarse por primera vez con esta herramienta, ¿no? Y habiendo respondido de esta pregunta que te hace Jimena sobre, bueno, ¿le corresponde al docente hacerse cargo de esto o no? Bueno. Me parece que sí, y me parece que sí está bueno como poder encontrarse con las dos cosas, ¿no? Como con la mirada crítica, que en tu libro también, en la parte 2, incluso hay un capítulo que se desarrolla junto a un filósofo, con Gustavo Schuchmann, que hablas sobre las cuestiones algunas cuestiones filosóficas, pero bueno, el carisma del libro va más por el lado de los chatbots, de la práctica y de experiencias docentes que la verdad que las relatás muy detalladamente, está muy bueno en ese sentido. Muy buenas. Bueno, les comparto algunas cositas más que relevé. Está Andrea Braidot, que dice, me sorprende y me aterra a la vez la inteligencia artificial. Veo cada día más la necesidad de pensar en desafiarse intelectualmente para resolver situaciones que nos invaden o inhabilitan en muchos casos. Sacar al asistente de su zona de confort implica capacidades y habilidades mentales elevadas. Salir todos de la zona de confort, o sea, por eso yo hablaba de tensar. Es movilizante. Y nosotros también salir de esa zona de confort en ese intercambio, en esa interacción y no conversación, es lo que realmente nos hace sacarle provecho a esto, ¿no? Es decir, esa mirada crítica y demás. Hay una cuestión que también la decimos en el libro, de ni apocalípticos ni integrados, ¿no? Lo que decía Humberto Eco, digamos, ¿no? Ni el uso acrítico y la incorporación acrítica de estas tecnologías, ni tampoco el rechazo absoluto. Por eso la exploración, por eso la invitación a la exploración y desde ahí hasta el propio subtítulo del libro plantea la idea de explorarla. No compremos buzones, o sea, el libro no vende buzones, no compremos buzones, digamos, en el sentido de no incorporemos la tecnología porque hay que incorporarla, digamos. Claro. Carol Hernández dice, por ti, Jimena, dice que preguntaste cuáles son las habilidades que se ganan, digamos, con la inteligencia artificial, y ella dice, bueno, ¿cuáles son las que se pierden, ¿no? Bueno, con el uso? Eso es buenísima, porque hay más posibilidades de las que se pierden que las que se ganan si no hay un buen laburo, un buen uso en la escuela, porque yo doy siempre el mismo ejemplo, pero es muy claro. Si cualquiera de nosotros, los adultos, tenemos que hacer un informe, tenemos que hacer un resumen, tenemos poco tiempo, bueno, no está mal que le pidamos a una inteligencia artificial que nos ayude a resumirlo y obviamente nosotros después lo revisamos. Esa capacidad, si a esta altura de nuestras vidas la capacidad de resumir nos cuesta un poco y no la tenemos, bueno, nada, estamos trabajando, vamos para adelante, tenemos que ser productivos, entre comillas. Pero los estudiantes necesitan desarrollar la capacidad de resumir. Y esta tecnología te lo hace y te lo hace muy bien. Entonces ahí tenemos un problema, digamos, si no encontramos la manera de que los chicos desarrollen estas habilidades como por ejemplo la de resumir, que si siempre se la van a pedir a ChatGPT, esa habilidad se pierde. Claro. Otro ejemplo, la hoja en blanco, la famosa
me voy a poner a escribir sobre algo y tengo la hoja en blanco. Bueno, hoy ya casi puede no existir esta hoja en blanco. ¿Y eso es bueno o malo? No lo sabemos. O sea, ¿esto potencia la creatividad o la limita? Bueno, seguramente depende cómo la potencia por un lado y la limita por otro lado, porque por otro lado, bien utilizado uno le puede pedir ideas que le ayude, pero también está bueno que uno esté solo sin nada y piense a ver ese momento de angustia que no se me ocurre nada. Bueno, todas esas cosas el tiempo nos dará las respuestas, pero lo importante es que nosotros como docentes manejemos el timón y no sea la inteligencia artificial la que nos maneje el timón a nosotros acerca de cuál va a ser el devenir de la interacción entre los chicos, las chicas y las tecnologías, ¿no? Sí, sí, totalmente. Hablando de esto de lo que se pierde en relación a la creatividad y quizás a traspasar esa angustia que vos mencionabas recién de la hoja en blanco, también el tema del silencio, ¿no? Como encontrarse con el silencio, porque para que suceda la creatividad, perdón, muchas veces el silencio es tan necesario, lo mismo que quizás pueda servir también, pienso, para comparar, bueno, ¿qué sucedería? Puedo hacerle la pregunta al chat GPT, pero bueno, a ver, bajemos la cosa, hagamos la pregunta al que tengo al lado, hagamos la pregunta, escribamos a un experto, que hoy día también gracias a la tecnología están a la mano un montón de personas, pero para generar una conversación y veamos las diferencias, ¿no? Veamos las diferencias. Yo fui este año en abril, a las jornadas de educación de la Feria del Libro y estuvo ahí una pedagoga, Laura Duchansky, a quien le habían pedido que hable de inteligencia artificial. Y inaugura la charla diciendo, cuando me lo pidieron, dije, se equivocaron. O sea, yo nunca usé el chat GPT, pero no, Laura, queremos que vos hables de inteligencia artificial. Pero están errados, ¿no? Entonces, bueno, déjame un ratito. Corta y llama a una amiga que está en Córdoba y le dice, vos que sos más joven que yo, ¿te animás a preguntarle algo? Y la amiga, viendo un poquito por dónde venía, le dice, yo ahora no puedo, estoy ocupada, nos vemos el lunes, ¿no? Con esta distancia. Corta, y bueno, y Laura no se aguanta hasta el lunes, y el domingo abre la compu y empieza a interactuar. Y entre las cosas que le pide, le dice, armame una charla para hablar del chat GPT frente a otros. Obvio. Y bueno, está buenísimo porque en realidad está la narrativa de ella, de cómo lo que le pasó realmente, y lo que le devuelve el chat GPT, que es una charla sumamente correcta, pero totalmente traspasable a cualquier otra charla, ¿no? Buenas tardes, buenos días, señores y señoras, este tema es controvertido, bueno, bla, bla, bla. Y no tenía la riqueza de todo lo que su subjetividad había vivido con esta situación. Entonces, es una amiga, Laura, no me llamó, pero es una amiga. Sí, bueno, adorada en esa charla, porque fue muy auténtico y aparte hizo lucir la conversación con uno, ¿no? Y la diferencia. O sea, como vos decís, está bueno de repente, pero no el abuso, no el que sea la única solución, no que todo pase por ahí. Y bueno, nada, Laura nos dio flor de charla respecto a la IA sin haber antes, más que a partir de ese momento, Por eso lo que es interesante es que vos fíjate cómo no hay que ser experto en inteligencia artificial. Hay que ser experto en este caso, Laura, bueno, como pedagoga y demás. Si nosotros miramos a estas tecnologías con nuestros marcos teóricos, podemos aportar muchísimo. O sea, no olvidemos nuestros marcos teóricos pedagógicos, que son los que tienen que guiar nuestras decisiones y nuestras interacciones con estas tecnologías. Exacto, exacto. Dice también Mirta, dice, el desafío también no es solamente para el individuo, sino para el colectivo, ¿no? Hablando de los grupos docentes y aportando también esto de que siempre estamos con otros al ser parte de una escuela, al ser parte de una institución, al ser parte de la educación y apoyarse en ese colectivo para pensar este desafío. Después Ana Pérez, dice, es interesante para poder comparar ambas producciones, tiene que ver justo con esto la que hace el chat y la que puede generar una persona, porque lo importante es dar voz a los estudiantes para que ellos puedan decir. Por lo tanto, no hay nada que pueda sustituir a la palabra humana que va cargada de subjetividad. El chat puede dar información y buenas construcciones gramaticales. Nunca, dice ella, una producción humana. De igual modo, agrega, es una responsabilidad conocer y profundizar en las herramientas, no tener miedo, porque también cuando las computadoras llegaron, muchos temblaron y nada pudo sustituir ni matar al libro, por ejemplo, ni al docente.
Y bueno, sigo un poquito más, dice Mirta, con miedo ya hay 3/4 de las batallas perdidas, o sea que anima a ser valientes ahí. Y Ivana dice, me encantó lo de las respuestas, hay que aprender a preguntar. Y yo acá también es el hecho de repreguntar obliga a escuchar y a leer con comprensión lectora, porque si no, no puedo repreguntar, ¿no? Si no leo atentamente qué respuesta me dio, la que sea, no tengo la capacidad de poder repreguntar. Entonces, en ese sentido, está bueno también que para poder repreguntar requiere esa atención, ¿no? ¿Puedo leer un chat acá? Sí, cómo no, porque yo esto lo recogí antes de empezar la conversación con ustedes y a lo mejor hubo alguno más, dale nomás. Bueno, no, están buenísimos los que vos recogiste, porque, y yo mientras tanto voy mirando. Hay uno, el último, Carol. ¿Dentro de qué corriente pedagógica se ubicaría la IA? Porque conduce, construye y experimenta. Bueno, para mí ahí está, no se enmarca en ninguna corriente pedagógica. La corriente pedagógica se la vamos a dar nosotros como docentes en relación a de qué forma propongamos usarla. Es decir, en realidad sí tiene una corriente pedagógica, pero no explícita o no consciente, que es una tecnología pensada para mejorar la productividad. Hay un concepto de productividad en sentido amplio. Un concepto. Y nosotros como docentes en la educación, la productividad es otra cosa. Entonces, por eso tenemos que transformar y aprovechar esta herramienta para otra cosa. Y lo que es interesante es que esta tecnología cambia tan rápido que hace unos meses uno podía personalizar estos GPT para que tengan el enfoque pedagógico que uno quiere, como decíamos antes, que no responda a la pregunta, sino que te conteste con una pregunta. Para poder hacer eso tenías que saber código de programación. Hoy podés, sin tener ningún conocimiento de programación, agarrar un GPT y prepararlo para que tenga un enfoque constructivista o conductista, bueno, sin ir a los extremos, ¿no? Con lo cual el enfoque va a tener que ver con nosotros, ¿no? Con lo que hagamos docentes con la herramienta. Me gustó la pregunta igual. Bueno, ahí Sí, está está lo de Rita, viste que habla de Humberto Maturana. Léelo vos, Mario. El lenguaje de Humberto Maturana redimensiona la relación de narraciones compartidas, distinguiendo el conversar humano de la conversación con la IA. La conversación con la IA no tiene silencio, como decían ustedes, no tiene dudas, o sea, nunca duda, nunca, siempre sabe, tiene respuestas para todo, y así no son las conversaciones humanas. Entonces, ahí hay un riesgo de que nos acostumbremos a eso y después queramos que los intercambios humanos también tengan esas características, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante de estar atentos. Está bárbaro. Bueno, Sandra García, otra vez tenemos que reconocer que la clave está en la consigna propuesta por el docente, que es lo que vos traías. Creo que allí está el valor de incorporar la IA. Súper interesantes las sugerencias dadas por Mario, una mirada diferente. Y bueno, nada, vamos cerrando, Mario, porque va siendo la hora, estamos un poquito pasaditos, lo que pasa es que el tema es apasionante y la verdad que es un placer escucharte. Muchísimas gracias por tu disponibilidad, por estar acá. Jimena, también a ti, por haber leído el libro, por haber generado estas preguntas. De parte de Dinámica, agradecer también a Noveduc, que también apoyó este ciclo, que nos acercó a autores muy interesantes. Contarles que la semana que viene van a estar conversando en el cuarto encuentro, el martes a las 18:30 horas, la maestra Lucía Acuña, ella es de Florida y trabaja, en este momento está trabajando en Padepu, y después va a estar conversando con Isabelino Siede, ¿tá? Sobre el tema de ciudadanía desde edades tempranas. Un tema también muy interesante y que también toca el tema de la ciudadanía digital, ¿no? que es un gran tema para pensar junto con los docentes. Así que bueno, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo martes. Muchas gracias a todos los que participaron con sus aportes, con sus reflexiones y con sus preguntas. Buena tarde.